corto, un tema que en realidad no viene mucho en los exámenes, pero sí hay cosas que tenemos importantes que debemos de recordar, ¿ya? Primero, vamos a proporcionar una comprensión clara y concisa de qué es el cáncer pulmonar y además los mecanismos fisiopatológicos y las manifestaciones clínicas para el diagnóstico, para llegar al diagnóstico. El cáncer de células no pequeñas va a ser el cáncer de pulmón más frecuente, el más frecuente a nivel mundial y la principal causa de muerte por cáncer. ¿Cómo lo dividimos? Aquí vamos a ver. Para esto sí es importante. Vamos a recordarlo. Aquí está. La división, la clasificación. El cáncer pulmonar va a ser dividido en cáncer de células no pequeñas y cáncer de células pequeñas. El de células pequeñas va a ser el neuroendocrino, el que va a liberar ciertas hormonas, y por eso se llama neuroendocrino. Va a ser de células que van a liberar hormonas. El cáncer de células no pequeñas, que es donde nos vamos a enfocar ahora, va a estar dividido 70% en células en el cáncer no escamoso y el 30% va a ser el escamoso, que va a ser el epitelial, en pocas palabras. El escamoso es el epitelial y no el no escamoso, y adentro vamos a tener al adenocarcinoma, que deriva de de las glándulas, y el cáncer de células grandes. El adenocarcinoma puede tener muchos tipos, subtipos mixtos, lipídicos, acinar, papilar, micropapilar, sólido. Esto va a depender de la anatomopatología, ¿ya? No depende mucho de la fisiopatología, sino de la anatomía patológica. ¿Cómo se van a ver? Se van a diferenciar. Aquí tenemos el cáncer neuroendocrino, que va a ser de células pequeñas. Tenemos diferentes patrones, por ejemplo, uno de estos es el trabecular, este de células claras, pero no es muy importante ahorita para el curso. En el adenocarcinoma, como te dije, tenemos varios subtipos. Vamos a tener el lipídico, por ejemplo, que estamos aquí viendo. Además, el patrón acinar, van a formar acinos. El otro patrón que tenemos aquí, que es el de papila, que va a ser como una protrusión aquí, la papila. Y el otro tipo que va a ser el sólido, digamos aquí. Cada uno de estos va a ser dentro del adenocarcinoma, que va a ser un tumor, ¿no? Que va a derivar de las glándulas endocrinas, el adenocarcinoma, de las células de las glándulas. El carcinoma epidermoide va a expresar estos marcadores, el P40 y P63. Esto más que todo es para anatomía patológica, para diferenciar, para ver qué tipo de tumores, si es adenocarcinoma o si es un carcinoma de células grandes. En la epidemiología, como ya te dije, este es el cáncer pulmonar más común, o sea, es el cáncer, mejor dicho, el más común, el más frecuente. Además, vamos a tener la incidencia aquí, por ejemplo, 1,8 millones de casos de cáncer recién diagnosticados. Esto va a ser el total del cáncer. El 13% va a ser el total de cáncer diagnosticados. En mortalidad es bastante mortal. 1,6 millones de muertes relacionadas con cáncer, 19,4% del total. Y la edad media es 65 o más años. Por ejemplo, aquí tenemos las causas de muerte de cáncer. Incidencia de cáncer en hombres y mujeres. Los hombres de pulmón, luego sigue próstata, colon, hígado. En mujeres mama, luego sigue colon, pulmón es en tercer lugar. Eso fue en el 2020. Y aquí vemos en el 2015, ¿no? Una mapa de incidencias, el 2012, y se ve la diferencia en cada país, dependiendo del color. Y aquí abajo de igual, vamos a tener la primera causa, bueno, en segunda causa, mejor dicho, es el cáncer de pulmón en el 2020. Y los factores de riesgo, aquí es el tabaquismo, el humo de las fábricas y el radón. Aquí tenemos que es un 9% de las muertes por cáncer de pulmón. El tabaquismo vamos a asociarlo al cáncer escamoso, no al adenocarcinoma. El escamoso o carcinoma es el mismo, que puede ser pseudoestratificado o estratificado, pero este se va a relacionar con el tabaco.
En cambio, el adenocarcinoma no con el tabaco, sino más que todo con el humo de las fábricas. Pero ¿qué pasa? Ahora con el uso de los vapes, de los cigarros electrónicos, se está relacionando más el tabaco con el adenocarcinoma. Antes no era así, pero precisamente la inhalación del humo gracias a los cigarros electrónicos es mucho más amplia, mucho más adentro. Entonces por eso es que ya se relaciona más el adenocarcinoma con el cigarro. El EPOC también es un factor de riesgo porque vemos, ¿no? El estímulo inflamatorio va a generar todas estas vías de las NOx, MPO, va a generar un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo daña el ADN y posteriormente lleva a la senescencia, al envejecimiento celular y al cáncer de pulmón. Esa es la manera en la que el EPOC puede llevar al cáncer de pulmón. Bien, y ahora sí la fisiopatología. ¿Hasta allí alguna duda o todo está claro? Está declarado. Entonces, en factores de riesgo, escamoso con tabaquismo, adenocarcinoma con las humo de las fábricas, con la contaminación, el radón es muy poco y el EPOC también puede causar el cáncer de pulmón. En cuanto a la fisiopatología, aquí he puesto bastante énfasis en cómo se protegen las vías aéreas gracias a los cilios, a las células caliciformes que van a liberar mucina, ¿no? Y esto va a hacer que se remuevan a ciertos residuos, que además se puedan morir ciertos microbios, etcétera. Pero llega un momento en el que los factores de riesgo como el tabaco, el humo de las fábricas, todos ellos van a empezar a dañar las células del revestimiento del tracto respiratorio. Entonces empiezan a dañarlo, lleva a una metaplasia, el daño consecutivo o crónico va a llevar a una metaplasia, que va a ser el cambio de epitelio a un epitelio mucho más fuerte, mucho más maduro. La metaplasia luego lleva a la displasia y la displasia va a llevar al carcinoma in situ, y ya el in situ que no está, por ejemplo, tenemos el tumor, ¿no? Que no pasa la membrana basal, ese es carcinoma in situ, luego el carcinoma puede extenderse y ya va a ser un carcinoma que no es in situ, ¿no? Ya de otros grados, que ya pasó la membrana basal. Esta es una de las maneras en las que se puede llegar al cáncer. El daño crónico lleva a la metaplasia a la displasia, que va a ser el crecimiento excesivo de las células y desordenado, y esta displasia al carcinoma in situ, sin el crecimiento, pero sin traspasar la membrana basal, y ya el cáncer propiamente dicho, que es ya pasando la membrana basal. Por ejemplo, el tabaco, ¿no? El tabaquismo va a ser uno de los factores aquí que van a tener o hacer un daño crónico para que luego pase la metaplasia. Pero siempre en los cánceres tenemos mutaciones. Entonces, eso es lo principal. Cáncer, cuando te digan cáncer, tienes que pensar inmediatamente en la mutación. Entonces, aquí estos son los importantes. De células pequeñas, el MYC va a estar mutado, va a ser el cáncer neuroendocrino, en donde la célula mutada va a ser el MYC. Bueno, la vía mutada va a ser el MYC, el gen. El carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma tenemos aquí. El de células escamosas va a ser ¿cuál? El otro, ¿no? Tenemos aquí escamosas, no escamosas. El epidermoide, el escamoso, ese es. El no escamoso, vamos a tener dentro el adenocarcinoma y el de células grandes. El de células grandes no es muy común, así que el no escamoso podemos tener el adenocarcinoma como principal y que va a ser el 90% de los no escamosos y ya el escamoso o el epidermoide. Listo. Entonces, las principales mutaciones en el escamoso, vamos a tener el FGFR y en el adenocarcinoma va a estar el factor de crecimiento epidérmico. Todos van a ser genes que codifican factores de crecimiento. Estos van a estar exagerados, entonces vamos a tener un aumento de la proliferación de las células. Y eso va a llevar al tumor y al cáncer. ¿Qué pasa? En este factor de crecimiento epidérmico que va a estar elevado, va a estar mutado, no se relaciona con el tabaco. En cambio, la mutación del RAS, CARRAS, sí se relaciona con el tabaco.
Entonces, los pacientes que tienen mutaciones en el factor de crecimiento epidérmico, muchas veces tienen antecedentes de que no han fumado, no tienen antecedentes de tabaquismo. En cambio, las mutaciones en los tumores en el gen Carras, ahí sí, tiene antecedentes de tabaquismo por años. Y aquí tenemos las variaciones, la cantidad, por ejemplo, del adenocarcinoma o de células escamosas o de células pequeñas. El adenocarcinoma, dependiendo de la mutación, que aquí tenemos el P53, RB1, PI3K, muchas de estas, las principales van a ser el P53, que va a estar en todas las mutaciones o en todos los cánceres, pero ya cuando están en etapas avanzadas, llega un punto en el que la P53 ya empieza a mutar y eso permite la proliferación, porque esto va a ser el guardián del genoma que va a inhibir, ¿no? Que no siga en el ciclo celular. Y también debemos de recordar estas mutaciones que son las principales para el adenocarcinoma y el de células escamosas. Adenocarcinoma y células escamosas, el factor de crecimiento epidérmico. Y este factor de crecimiento epidérmico tiene una estructura. Vamos a tener tres dominios, tres regiones: región extracelular, después fuera de la célula, la región transmembrana y la región intracelular, que va a ser, este va a ser el receptor, ¿no? Del factor del crecimiento epidérmico, factor de crecimiento epidérmico. Y aquí en la tabla también tenemos más mutaciones. P53 en el 40-60% de los cánceres, RB, también el KRAS va a ser un oncogen, gracias a que se muta en el 20%, por ejemplo, de los cánceres. El MYC va a estar relacionado al neuroendocrino, al de células pequeñas, que es lo mismo, células pequeñas, cáncer de células pequeñas, cáncer de pulmón de células pequeñas. Y aquí tenemos cómo funciona. Como te dije, va a haber un aumento de la señalización de este factor de crecimiento. Vamos a tener al factor de crecimiento epidérmico, su ligando, que va a ser el factor de crecimiento epidérmico, se va a unir a su receptor, a uno de ellos, y luego esta unión va a hacer que haya una heterodimerización. ¿Qué quiere decir esto? Que otro receptor se une y se heterodimeriza, se vuelven dos. Este ligando, que va a ser el factor de crecimiento epidérmico, se une, activa las vías del STAT3 y STAT5, la vía del PI3K y la vía del RAS. Como te dije, la vía del RAS por sí sola se muta en, por ejemplo, en el 20 al 30% de pacientes que fuman, es decir, antecedentes de tabaquismo. En cambio, aquí, la mutación aquí en el factor de crecimiento epidérmico, vamos a tener a personas que no han fumado, ¿ya? En el 15-50% de pacientes que no fuman, que no tienen antecedentes de tabaquismo. Otras de las mutaciones, ya aquí tenemos en estos exones, en las partes de los genes aquí. Y por ejemplo, tenemos ya que mutó en el receptor del factor de crecimiento epidérmico, vas a la vía el STAT3, el STAT5, la PI3K y el RAS. Entonces, activas esta vía de manera autónoma, es decir, ya no necesitas un ligando, sino que esta mutación va a hacer que el receptor siga activado a pesar de no tener un ligando. Mutó, entonces tienes exageradamente estas vías. Estas vías están aumentadas. ¿Y qué hacen estas? Estimulan la transcripción genética, la proliferación del ciclo celular, el aumento del tiempo de supervivencia de la célula, también estimula la proliferación y esto es lo que hace que va a perdurar, ¿no? Y va a seguir, va a seguir, y va a seguir mutando. Además, van a seguir creciendo más células. Entonces, al aumentar la proliferación, ya tienes un aumento, un exceso de las células y una disminución de la muerte celular. Entonces, el cáncer siempre va a ser el desequilibrio entre la supervivencia de la célula, más tiempo de vida o más proliferación, y la disminución de la muerte celular, lo que va a hacer que aumente y aumente más células.
y no mueren. De la misma manera también tenemos la señalización del HER2, que es otro de los genes mutados, los que ya estábamos leyendo ahí arriba en la tabla. Y va a ser lo mismo, va a unirse el ligando, va a ser una heterodimerización de los receptores. Estos van a estar activados a pesar de que el ligando no siempre esté unido. Va a activar la vía del PI3K, del MAPK, y esto activa la vía del MYC. Activa la ciclina D, P27 y la ciclina E. Y estas ciclinas van a ser los que son como policías en el ciclo celular. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un stop en el ciclo celular, te dicen, no, tú estás fallando, tienes que retroceder, bueno, tener un stop allí o cambiar, ¿no? Alterar lo que es, corregir lo que estaba mal en la célula. Pero ¿qué pasa? Gracias a que estas vías están activadas, no funcionan bien estos stops en cada ciclo celular y empieza la proliferación. Ujú. Y bien, aquí tenemos lo mismo, pero ya de una manera mucho más resumida. Estos factores de crecimiento van a heterodimerizarse, van a unir dos receptores, van a tener sitios de fosforilación y además activan estas vías PI3K, del RAS y del MAPK. Estimulan la progresión en el ciclo celular y esto va a hacer que aumente la supervivencia, la angiogénesis, que es una parte importante porque si el tumor no va a estar irrigado, no van a tener una irrigación, va a tener una necrosis, ¿no? Por dentro y no va a seguir proliferando. Vas a disminuir la apoptosis, vas a hacer metástasis precisamente por la proliferación desmedida y le estimula la proliferación porque ya no estás teniendo esa inhibición en el ciclo celular. Gracias a que, por ejemplo, de repente mutó el P53 y esta es la que le pone stop también en el ciclo celular. Por lo tanto, ya sigue y sigue. Entonces, lo que necesitas es esta mutación, pero no hay que pensar que en un tumor solo muta una sola vez y eso genera que empiece a crecer o que haya metástasis. No, sino que existe un acúmulo de mutaciones que pueden ser varias de estas. Por ejemplo, puede estar mutado al mismo tiempo el Carras y al mismo tiempo otras de estas, por ejemplo, el P53 o el RB1, al mismo tiempo en el tumor. Pero ¿qué pasa? Y a esto se le llama heterogeneidad tumoral. Al inicio y en la etapa temprana vas a tener una mutación en un solo lugar. Y esto va a hacer que el tumor pueda ser operable, puedas tener tratamiento, pero ya cuando se está exponiendo continuamente a estos factores de riesgo, que van a ser el tabaco, el humo de las fábricas o el EPOC, el EPOC es otra enfermedad que puede causar esto, va a empezar a que exista un avance en las etapas, y esto gracias a que existen más mutaciones. Y aquí vamos a tener mutaciones subclonales. Ya, ¿qué quiere decir esto? Podemos tener un tumor en el pulmón con una sola mutación, por ejemplo, mutación en el factor de crecimiento epidérmico, pero cuando vemos en etapas avanzadas, tenemos tumores de metástasis en cerebro, en hígado, en huesos, pero que no tienen esta misma mutación que es del factor de crecimiento epidérmico, sino que ya tienen una mutación del Carras, por ejemplo, del TP53 y más de estas mutaciones del RB1, etcétera. Entonces, a esto se le llama heterogeneidad genética, tumoral, mejor dicho. Gracias a que pasó, se activa también a la ApoBC, que va a ser una familia de enzimas que va a hacer una desaminar, o sea, quitarle las aminas al ADN de estas células, y esto va a ser una mutación. Entonces va a generar que siga existiendo más mutaciones diferentes en cada célula, lo que empieza la carcinogénesis y la metástasis en otros órganos. Y a esto se le llama la heterogeneidad tumoral, que es parte importante para la progresión del cáncer. Otra de las maneras que el tumor sigue creciendo es gracias a la evitación inmune. En el repaso, no sé si han entrado, teníamos ciertas maneras, ciertos coestimuladores que hacían que la célula pueda detectar a microbios, a otras células o los antígenos que presentaban las células dendríticas. Uno de ellos, ¿cuál eran los coestimuladores? El CD28, etcétera, ¿no?
tenemos estos coestimuladores, por ejemplo. Pero ¿qué pasa aquí? En la célula tumoral va a hacer algo, va a estimular la creación o la síntesis del ligando PD1, que va a ser una proteína de muerte celular programada. Ahorita les voy a explicar cómo. Primero, vamos a tener que las células dendríticas van a presentar o van a mostrar a las células T ese antígeno, ¿no? De las células tumorales. Eso es lo normal. Pero la célula tumoral va a llegar a inhibir la maduración y la función de las células dendríticas. Es una manera en la que la célula tumoral va a evadir la respuesta inmune de estas células T. Y otra de las maneras es la que les estoy explicando aquí. Por ejemplo, aquí tenemos a la célula tumoral y a la célula T. Esta célula T expresa el PD1, que va a ser la proteína de muerte celular programada. Normalmente las células no tienen este ligando PD1, no tendrían que tener, porque si no activaría a la célula T para que muera, porque esa es la proteína muerte celular programada. Entonces, ¿qué hace la célula tumoral? Activa o sintetiza esta PDL1, que es el ligando a esta, ¿y qué va a hacer? Va a hacer que la célula T muera. Y esto va a impedir que la célula tumoral no pueda ser destruida. Aquí lo vemos, ¿no? En esta imagen. Disminuye la función de la célula T, entonces ya no libera todas estas citoquinas, interleucina 1, interferón alfa, gamma, etcétera. Y aquí vemos lo mismo. Pero ¿qué pasa? Existen anticuerpos que son ya fármacos que van a inhibir la unión de estos receptores y su ligando. El PD1 que está en la célula tumoral, en la célula T, y el PDL1 que va a estar en la célula tumoral. Aquí vemos la misma imagen, lo mismo. El PDL1 se va a unir, que está en la célula tumoral, se va a unir a la célula T, su receptor que es el PD1, y esto va a hacer que la célula T muera y no pueda destruir a la célula tumoral. Por lo tanto, la célula tumoral va a evadir la respuesta inmune de la célula T y va a seguir creciendo. Pero si nosotros le damos un fármaco que va a ser los anticuerpos monoclonales, vamos a tener un anticuerpo específicamente que se va a unir al PD1 de la célula T y la va a inhibir esta respuesta del PD1. Por lo tanto, la célula T no va a poder morir y va a poder detectar a la célula tumoral y eliminarla. Es así como el tumor evade la respuesta inmune y puede seguir creciendo y hacer metástasis. Como vemos en la clínica, tenemos que tener un paciente. Bueno, antes de eso, chicos, ¿todo bien? ¿O alguna duda? En el cáncer, más que todo, lo principal es recordar y memorizar sobre todo los genes mutados, que ya vemos, ¿no? El factor de crecimiento epidérmico, el KRAS, el PI3K. Eso es lo principal. Y en etapas avanzadas, vamos a tener el P53. Eso es lo que debemos de recordar. También la evasión inmune con el PD1 y PDL1. Eso es otro punto importante. Y la heterogeneidad tumoral, que va a consistir en que un tumor puede tener varias mutaciones dependiendo de la etapa. Inicia con una sola mutación de una familia de células, es decir, por ejemplo, solo en el factor de crecimiento bueno, en el factor de crecimiento epidérmico, y luego ya vamos a tener una mutación subclonal, en donde vamos a tener ya más mutaciones para que pueda seguir con la proliferación celular. Y esto va a ser lo que ese punto de la heterogeneidad tumoral es lo que hace que el cáncer no pueda ser curado, precisamente porque puedes tener un anticuerpo que va justo para ciertas moléculas o ciertas células mutadas, pero ya hay otras mutaciones llevándose a cabo al mismo tiempo, entonces no puedes contrarrestar a todas al mismo tiempo. Por eso es. El cáncer de pulmón es mucho más agresivo. Entonces, en la clínica vamos a tener tos, vamos a tener pérdida de peso, por lo que también se puede confundir, ¿no?, con una TBC, etc. Disnea por el crecimiento del tumor, el dolor de pecho, la hemoptisis, la sangre, ¿no? El dolor de huesos y la ronquera. Esos van a ser los más síntomas principales. La tos va a empeorar con el tiempo dependiendo del crecimiento.
Y tenemos también síndromes paraneoplásicos. Van a ser síndromes o síntomas que van a presentarse de porque el tumor, sobre todo el tumor de células pequeñas, que es el neuroendocrino, no el de células no pequeñas, sino el de células pequeñas, va a liberarse, las células cancerosas van a ser neuroendocrinas, entonces liberan hormonas. Por eso es que en el de células pequeñas vamos a tener el síndrome de Cushing, que va a ser un síndrome en donde vamos a tener el aumento de cortisol y esto lleva, por ejemplo, a la obesidad central, a la HIV, a la resistencia a la insulina, etcétera, que van a ser parte, síntomas parte del síndrome de Cushing. También tenemos la hipercalcemia en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que esto sí debemos de recordar, liberan estas células tumorales calcio, por eso la hipercalcemia. Y el síndrome paraneoplásico más frecuente va a ser la acropaquia. En el riñón también podemos tener glomerulonefritis, esto va a llevar al síndrome nefrótico, el síndrome caquético y además al síndrome consuntivo general, que va a estar comprendido por la astenia, por la pérdida de peso y por la hiporexia. Entonces, para resumirles aquí hasta ahorita, chicos, el adenocarcinoma va a estar más que todo periférico, en el pulmón de manera periférica, y el escamoso, esto puede llevar un derrame pleural, que es lo más frecuente, ¿no? El escamoso va a estar ya de manera más central, o sea, aquí, y también su síndrome paraneoplásico va a ser la hipercalcemia, está más asociado al tabaco. En cambio, en el adenocarcinoma no está asociado al tabaco. El células pequeñas va a ser el más agresivo, no va a ser quirúrgico, mal pronóstico, hace bastante metástasis. ¿Y cuáles va a ser las metástasis más frecuentes? La ósea, la pleural y la cerebral. También quiero que ustedes busquen bastante sobre el síndrome de Pancos o el tumor de Pancos, que va a ser un tumor que se ubica en los ápices del pulmón. Entonces tenemos aquí el pulmón. El tumor se va a ubicar más que todo aquí en el ápice. Y esto puede llevar al síndrome de Claude-Bernard Horner. Este síndrome va a ser una opresión de la cadena simpática gracias al tumor, el crecimiento del tumor, y esto va a llevar a la ptosis palpebral, a la anhidrosis, etcétera. Entonces, si es que les tocó exponer o les toca exponer, también este es un punto importante para recordar en el cáncer de pulmón, el tumor de Pancos, acuérdense que es un tumor en el ápice y puede llevar al síndrome de Claude-Bernard Horner. Este síndrome lo van a encontrar a partir de ahora, cuando hablen de cáncer de pulmón, van a encontrarlo bastante. Ya, síndrome de Claude-Bernard Horner. Y ya está. ¿Y cómo lo diagnosticamos? El examen físico, el examen clínico, es decir, la anamnesis, ver los antecedentes, en está asociado a tabaquismo, si está expuesto a humo por bastante tiempo, si ha tenido EPOC o si tiene EPOC, mejor dicho, porque el EPOC no se cura, ¿no? Si tiene EPOC, vamos a llevar a una radiografía de tórax, se ve el tumor, un nódulo grande, o se puede también el TAC de tórax, pero eso ya después de la radiografía va a ser el gol estándar. Luego tenemos, por ejemplo, una citología de esputo, una toracocentesis también podemos llevar, una aspiración, pero principalmente el tumor. Luego ya la aspiración sería para ver qué tipo de cáncer es, si es de adenocarcinoma, si es escamoso, etcétera. Se lleva eso a anatomía patológica y ellos ya deciden de qué tipo es, si es que reacciona a todos estos puntos que teníamos aquí. Por ejemplo, el carcinoma epidermoide va a expresar estos marcadores y esto va a determinar que es un carcinoma epidermoide, P40 o P63. Bien, para hacerlos recordar, hasta aquí, después de la evaluación inmune, gracias al PDL1, PD1, vamos a tener la clínica, los síndromes paraneoplásicos que van a ser síntomas juntos al tumor,
gracias a que la célula libera ciertas moléculas, como el calcio, por ejemplo, en el carcinoma escamoso, o en el de células pequeñas, el síndrome de Cushing liberando cortisol, estas células. Tenemos también el crecimiento, el tumor de Pancoast, que va a ser un tumor que crece en el ápice del pulmón, puede oprimir la cadena simpática y esto lleva al síndrome de Claude-Bernard-Horne, que tiene una triada, ¿ya? Que es la miosis, la anhidrosis y la tosis palpebral. Bueno, acá sabemos que es una P antes, ¿no? Miosis, anhidrosis y tosis palpebral. También el enoftalmos, ¿ya? Que va a ser en Gerson. En la parte del pulmón afectado, en la misma parte, ¿no? Si el pulmón es el derecho, vamos a tener el ojo derecho afectado con miosis, con tosis y con anhidrosis. La anhidrosis va a ser hemifacial, o sea, la mitad de la cara. Tenemos que la clínica es esta, también el diagnóstico por una radiografía de tórax, los antecedentes, y ya vamos a tener que realizar una biopsia con un aspirado con aguja fina del pulmón. Y esa biopsia se llama anatomía patológica y ellos van a determinar de qué tipo de cáncer es. Bien, en las conclusiones, estos mecanismos fisiopatológicos van a determinar la progresión del cáncer, además de cómo funcionan la mayoría de cáncer. Es igual, es muy parecido, así que si entendieron esto de las mutaciones, del aumento de la proliferación, simplemente ya después en los otros cánceres es memorizar cuáles son los genes mutados y en la mayoría P53 siempre en los estadios avanzados. Listo, chicos, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿O quedó todo claro? ¿Qué tal? ¿Sí bien? Es un tema corto, como les dije. Bien, chicos, entonces eso fue todo. Muchas gracias. Ya el jueves creo que nos vemos con otra clase. Ahora sí va a ser el jueves. No voy a retrasarme más. Cuídense, hasta luego. Gracias.